vamos a hacer un homenaje muy querido y muy sentido al gran escritor español, uno de los escritores más importantes del siglo XX, que es Miguel Delibes, premio Cervantes y padre y maestro, digamos, de tantos escritores que están hoy en día en la cresta de la ola. Y empezar diciendo que precisamente este año, como bien decía María Pilar Celma Valero, que es profesora de la Universidad de Valladolid, directora de la cátedra Miguel Delibes, que hoy nos acompaña conjuntamente con Fernando Zamácola Feijó, director de la Fundación Miguel Delibes. Este año, el 17 de octubre, se cumplía, y así lo celebramos en nuestras redes sociales, el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Pero también este año se ha cumplido el día 12 de marzo 10 años del fallecimiento de nuestro escritor. Y en un artículo estupendo que les recomiendo a todos ustedes que se lean, en la gran revista del hispanismo que es Ínsula, una gran tarea que lleva haciendo tantos años esta revista, en su número de enero-febrero de 2020, de este año, María Pilar Celma publicaba precisamente un artículo de 10 años sin Miguel, 100 años con Delibes. Y aquí queremos celebrar que Delibes virtualmente está en todo este territorio siciliano, no solamente en la ciudad de Palermo, y en todas las personas desde otros puntos del mundo que se conectan con nosotros. Gracias a la Fundación Miguel Delibes y en su nombre a Fernando Zamácola Feijó, su director, por su generosidad. La donación de las obras completas de Miguel Delibes a nuestra biblioteca del Instituto Cervantes de Palermo, que hemos recibido con mucha alegría y que ya estamos todos empezando a leer. Y pues voy a hacer una mini sembranza biográfica de Fernando Zamácola Feijó, que es vallisoletano, experto en desarrollo y cultura organizacional, economista con posgrados en administración de empresas, en dirección de proyectos, con un gran bagaje de ese punto que es tan importante en estos momentos, además, donde los recursos por esta pandemia del COVID todo está tan limitado, la buena administración de las instituciones. Entonces, Fernando, en esta tarea que llevas desde septiembre de 2019, pues que veo que estáis haciendo una gran labor. Enhorabuena por toda la difusión del centenario de Miguel Delibes. Así que cuando quieras, comienzas y bienvenido a tu casa, que es el Instituto Cervantes de Palermo. Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a todos ustedes por disponer de su tiempo para prestarnos atención, particularmente en mi caso, cuando se trata de alguien que no me puedo considerar un experto en Miguel Delibes, mucho menos en literatura, pero sí soy un gestor de la Fundación Miguel Delibes, con lo que eso implica de su huella y de una cierta responsabilidad. El objetivo para mí, en la breve charla que les voy a dar hoy, es hacerles ver un poco cuál es nuestra actividad y cuáles son nuestras líneas de trabajo. Una institución como la nuestra, una fundación literaria, normalmente siempre tiene 3 objetivos que se comparten con prácticamente cualquier fundación literaria, que son los de conservar el legado de nuestro escritor, difundir su obra, su figura, y fomentar el estudio y el análisis de su obra y de su figura. Esos son los 3 objetivos que compartimos con cualquier fundación literaria. Sin embargo, nosotros intentamos diferenciarnos con un cuarto objetivo que hemos incorporado con cierta, digamos, desde hace relativamente poco tiempo, que es el de generar reflexiones en la sociedad a partir de la figura, de la obra y de los temas de interés de Miguel Delibes. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a utilizar un poco a Delibes como una excusa para hablar de medio ambiente, para hablar del medio rural, para hablar de literatura, por supuesto, de periodismo,
para hablar de toda esa faceta de conservacionista, de profesor de Derecho Mercantil. Es decir, creo que somos unos privilegiados y particularmente en mi caso porque trabajamos en una fundación que habla de un autor fundamentalmente poliédrico. Poliédrico en el sentido de que, aunque Delibes efectivamente era conocido y ha pasado a la posteridad fundamentalmente gracias a su literatura, a la vez era una persona con múltiples facetas de interés que hoy en día se han manifestado como temas de total actualidad. Se pueden imaginar ustedes que a nuestra fundación llegan con cierta frecuencia múltiples propuestas de actividades, de proyectos, más aún en este año, el año del centenario de Delibes, que ha sido declarado de acontecimiento de excepcional interés público. ¿Qué hacemos nosotros o de qué forma nosotros seleccionamos en qué proyectos nos involucramos, qué proyectos lideramos, qué proyectos empujamos y cuáles descartamos? Pues hemos tomado 4 líneas, 4 grandes directrices que Pilar Celma, como miembro de nuestro patronato, conoce de primera mano, que son 4 grandes ámbitos de defensa del IBEX y que son transversales a toda su obra y a toda su trayectoria personal. Los 4 grandes ámbitos de defensa de Delibes son, por un lado, la defensa efectivamente del medio ambiente, compatible con una caza y una pesca conservacionistas, autorregulada, respetuosa con la naturaleza. La defensa de personajes infantiles, que por un lado son tratados con total ternura y cuidado, pero por otra parte aprovechamos esa inocencia y esa claridad de visibilidad que tienen los niños para hablar de temas muy duros, para denunciarlos con total desparpajo. La denuncia de las desigualdades, pero muy importante en el caso de Delibes, no desde una perspectiva de caridad ni de una perspectiva paternalista, sino desde una perspectiva crítica en su vida, que es la de la justicia social, y en el último ámbito, la defensa del medio rural. Y en este caso, desagregada en 3 grandes líneas de trabajo. Por un lado, la dignificación de toda una identidad que en su día, estoy hablando de hace 40, 50, 60 años, era considerado como alguien paleto, alguien ignorante, alguien pueblerino, se utilizaba incluso el término de forma despectiva. En un segundo ámbito, como la recuperación de un habla que afortunadamente todavía se mantenía en el medio rural y se había perdido en el medio urbano, y junto con ese habla venían unos oficios y venían unos usos y costumbres que nos hemos dado cuenta ahora que valen mucho y que era importantísimo conservar. Y en un tercer ámbito, efectivamente, la denuncia en ese medio rural de un abandono, de una despoblación, de una miseria, de una cierta precariedad. Hoy en día, seguramente ustedes habrán escuchado ya el término felizmente acuñado por Sergio del Molino de la España vacía, después ese término lo han evolucionado hacia la España vaciada, y a nosotros nos gusta decir que Delibes ya habló de esa España vacía, pero hace 50 años. Y de hecho, aunque, y esto es un tema para profundizar mucho, es habitual vincular a Delibes a Castilla por sus raíces, creemos que los problemas de los que habla Delibes, insisto, medio rural, medio ambiente, infancia, desigualdades, son problemas que están en todo el territorio, en todo el ámbito rural, más allá de Castilla, más allá de España, sino que son, en cierta medida, problemas universales y particularmente fáciles de identificar en nuestro territorio europeo. Esos son los 4 grandes ámbitos en los que trabajamos y sobre los que en los que nos apoyamos para poder seleccionar iniciativas. ¿Y por qué son estos y no son otros? Pues por otro de nuestras grandes preocupaciones, y es la de vincular a las nuevas generaciones, a la gente más joven, a ese rango de edades que van desde los escolares de hoy en día, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universitarios, incluso a la gente hasta los 30 años, para quienes la figura de Delibes no es tan familiar como para los que tenemos ya quizás 15 años más, 45 en adelante.
que hemos crecido leyendo a Delibes en nuestro colegio, en nuestras escuelas, que hemos crecido con la familiaridad de esa figura, ¿no? Hoy en día, es triste decirlo, quizás ustedes me corrijan, pero a lo mejor no. Yo pienso que si le hablo de Delibes a un chico de 16 años es capaz de ponerlo en el siglo de oro junto con Góngora y con Quevedo. Y no hace más de 10 años que falleció, ¿no? Todavía nos falta esa ubicación. Para nosotros, el gran vehículo o la forma de ayudar a conectar a las nuevas generaciones con Delibes es fundamentalmente a través de hacerles ver que los temas que les preocupan a ellos, es decir, el medio ambiente, el medio rural, las injusticias, la infancia, son temas que ya Delibes denunció en su día, quizás incluso de forma visionaria. En algunos aspectos, sinceramente, consideramos que fue visionario. En 1973, Miguel Delibes fue elegido miembro de la Real Academia Española y pronunció su discurso en el 75, y ese discurso, que estaba dirigido a un público genuinamente académico, es decir, formado por lingüistas, por literatos, por gente especialista en el uso de la palabra, estuvo fundamentalmente centrado en el concepto del progreso desde una perspectiva respetuosa con el medio ambiente y desde una perspectiva respetuosa con un concepto humanista de progreso. Progreso sí, pero no a costa de cualquier cosa. Progreso de verdad. Ese discurso, que, insisto, tiene hoy 45 años de vigencia, si lo traemos a cualquier campaña electoral actual y le quitamos algunos anacronismos, podría perfectamente pasar por un discurso completamente de actualidad. A pesar de que en su día, y es sorprendente, fue tratado como reaccionario, fue tratado como conservador, fue tratado como... Está en contra del progreso este hombre. Decían de nuestro autor que se aferraba a lo antiguo. Y cuando hemos ganado un poco de perspectiva, que como con todos los clásicos es fundamental, nos hemos dado cuenta que no solo no era reaccionario, no estaba anclado en el pasado, sino que era visionario. Para nosotros eso es lo fundamental. Ahora bien, en el ámbito del centenario, intentando concretar un poco más y asumiendo que esas son nuestras 4 grandes líneas de actuación, ¿en qué ámbitos estamos trabajando o con qué tipo de iniciativas? Pues efectivamente estamos haciendo iniciativas de carácter expositivo. Ahora tenemos 6 exposiciones dando vueltas por distintos lugares de España y algunas en el extranjero. Estamos trabajando en el ámbito de las publicaciones en algunos ámbitos locales y en otras de carácter internacional, como por ejemplo una que estamos intentando cerrar ahora en colaboración con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, en la que 20 hispanistas en universidades de Estados Unidos están escribiendo diferentes artículos sobre diferentes perspectivas en relación con Delibes. Pero también, además de exposiciones o de publicaciones, estamos intentando trabajar particularmente con ese ámbito que les decía antes, o con esa audiencia que es la de la gente más joven, los escolares. Hemos diseñado con toda la intención un programa, lo hemos llamado, perdón por la simpleza del nombre, Kit Escolar, y está destinado a facilitar a cualquier centro educativo de toda España recursos para, uno, conocer qué obras son las más adecuadas de Delibes para tratar con sus alumnos dependiendo de en qué segmento estamos trabajando, ya sea primaria, secundaria o bachillerato. 2, qué tipo de proyectos se podrían estar haciendo más allá de leer un libro que nos ayuden a poner en marcha cualquiera de esas 4 iniciativas o esos ámbitos de defensa que son el medio ambiente, el medio rural, la infancia y la denuncia de las desigualdades. 3, materiales específicamente diseñados para que los chicos puedan, desde, por ejemplo, en infantil, jugar con recortables o colorear dibujos diseñados por el propio Delibes, hasta materiales para ser capaces de analizar un texto con un cierto nivel de profundidad en bachillerato. ¿Por qué trabajamos con instituciones escolares? Pues la respuesta es muy sencilla. Para nosotros el futuro de Delibes está muy vinculado a en qué medida somos capaces de hacer entender a la gente joven quién fue Delibes, cuál es su trascendencia, cuáles fueron los temas
que le preocuparon y de qué forma los abordó. Y de esa forma somos capaces de hablar de literatura, de periodismo, de medio ambiente, pero también de la libertad de opinión, prensa, pensamiento, como por ejemplo en el hereje, o de valores. Al final, los valores, que es el último asidero al cual nos aferramos, son la forma de poner en común ámbitos que no necesariamente son académicos. Y vuelvo a poner un ejemplo. Si yo quiero transmitir a las generaciones más jóvenes aspectos que me interesa que desarrollen el conocimiento de un autor, efectivamente, Miguel Delibes. Pero si doy un paso más atrás, me interesa que desarrollen la capacidad de leer, una lectura comprensiva y de redactar. Perfecto, eso ya no necesariamente es Delibes, es un paso más atrás, es mucho más amplio. Pero si doy otro paso más atrás, me interesa que desarrollen valores, me interesa que desarrollen integridad, justicia, elementos que les sirvan para guiar su vida y que efectivamente les llevarán de la mano gracias a autores como puede ser Miguel Delibes. Si os parece bien, Beatriz, os cedo la palabra. Me encantaría poder interactuar más adelante, pero tampoco quiero monopolizar la conversación. Sí. Muchísimas gracias, Fernando. Como decía, explicado con una sencillez y claridad esas líneas de actuación de la Fundación Miguel Delibes, que es encomiable el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, pues agradezco esto y seguimos con la profesora María Pilar Celma, que pues es una experta en modernismo, en literatura y periodismo en las revistas de fin de siglo, en la construcción del espacio, por ejemplo, en la narrativa actual de la narrativa de Miguel Delibes. Ahí tiene un estudio de Arcadia, el espacio simbólico rural, que enlaza muy bien con lo que acabas de decir, Fernando, precisamente, de cómo Delibes se centra en la naturaleza. ¿Por qué? Porque para Delibes las palabras son para nombrar lo que nos rodea. Esa pasión de Delibes por el verbo lo analiza y lo conoce muy bien María Pilar Celma. Y en este espacio virtual como es el Instituto Cervantes, donde en este caso estamos hablando de cultura, de literatura, pero también somos la institución que fuera de España hace difusión de nuestra lengua, hay que loar y hay que poner en valor la capacidad de Delibes de recoger esos vocablos de la historia, de los campos, en este caso de Castilla, de los oficios, como habéis bien dicho, y que si no lo recogiera él probablemente desaparecerían. Entonces está muy bien que en el territorio las personas quieran recobrar y reconocer cuáles son esas palabras que sirven para nombrar el mundo que nos rodea. En un territorio como es Sicilia, yo creo que esa forma de pensar de Delibes llega muy cerca, precisamente porque hay elementos que están también de pequeños pueblos prácticamente vacíos, el tema de las desigualdades, etc. Y yo creo que conectará muy bien todo lo que nos va a decir Pilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta reunión. Cuando quieras, toma la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero quiero agradecer el que me hayáis invitado a participar y bueno, he de decir una cosa, que me siento muy honrada de estar tan bien acompañada y de que se hayan incorporado pues tantos estudiosos y amantes de la cultura española, de la literatura española y particularmente de Delibes. Bien, es verdad que a la vez he de decir que, bueno, pues a lo mejor os defraudo, en el sentido de que yo he querido dar una visión general de Miguel Delibes, pensando también en los estudiantes del Instituto Cervantes. Espero que no, pero bueno, no sabía que iba a estar tan bien acompañada por especialistas. Bueno, yo voy a hacer una panorámica, voy a hablar de la narrativa de Miguel Delibes
y de su compromiso ético y estético. Como ha dicho Beatriz y Fernando también, en 2020 se cumplen 100 años del nacimiento de Miguel Delibes. Y siempre estas fechas emblemáticas se aprovechan para hacer un balance de la obra de ese autor, y yo quiero hacer un balance de la obra de Miguel Delibes y de su significado en nuestra reciente historia de la literatura. Miguel Delibes escribió 20 novelas a lo largo de 50 años, además de más de una decena de libros de distinta orientación: cinegéticos, biográficos, libros de viajes, de reflexión, etc. No es posible en una charla de 40 minutos hacer un repaso a toda su obra narrativa. Por eso voy a centrarme en algunas novelas que considero representan un hito en su trayectoria literaria, y voy a atender especialmente a dos aspectos: el mensaje implícito y su técnica narrativa. O, dicho de otra forma, el compromiso ético que subyace en sus novelas, al que también se ha referido, y voy a coincidir en muchas cosas, Fernando, y también su compromiso estético. Considero ambos aspectos fundamentales para valorar la narrativa de Delibes en todo su significado. En los tiempos que vivimos, preocupados por el cambio climático, por la España vacía o vaciada, por los escándalos políticos y los abusos de los poderes económicos, políticos, etc., el mensaje implícito o explícito de las obras de Delibes lo convierten, como decía Fernando, casi en un visionario. Hay que recordar, como ha hecho él, que cuando en 1975 el escritor leyó su discurso de acceso a la Real Academia Española de la Lengua, titulado El sentido del progreso desde mi obra, muchos lo tildaron de retrógrado, de que se oponía al progreso, de coartar las aspiraciones de la gente del pueblo. Hoy su mensaje recupera su actualidad y cobra todo su sentido. El que en un momento de reconocimiento de su obra en la Casa de las Letras Españolas por excelencia, la RAE, Delibes eligiera un discurso que podía tacharse de poco literario, viene a demostrar lo importante que para él era el mensaje que pretendía comunicar con su obra. Pero no son los mensajes los que hacen grandes a los escritores. Si así fuera, la literatura estaría llena de novelas escritas por filósofos y pensadores. La literatura es otra cosa, y Delibes lo sabía. Es una perfecta interrelación entre contenido y expresión. Ambos se necesitan mutuamente y ambos han de alcanzar la excelencia para que una obra funcione. Delibes era plenamente consciente de esa necesaria interrelación y por eso busca para cada tema una forma adecuada a lo que quiere transmitir. Así lo declara él mismo: cada novela requiere una técnica y un estilo. No puede narrarse de la misma manera el problema de un pueblo en la agonía, las ratas, que el problema de un hombre acosado por la mediocridad y la estulticia. 5 horas con Mario. Es una cita de 1972. En este testimonio queda patente la subordinación de las técnicas narrativas al contenido, pero también que Delibes es muy consciente de la importancia de la técnica y el lenguaje. Delibes no rehúye las innovaciones narrativas y estilísticas, tampoco las busca de manera gratuita, sino que, si las considera necesarias, aparecerán perfectamente imbricadas con la historia. En este punto conviene recordar que, por ejemplo, 5 horas con Mario fue escrita primero con una técnica tradicional, como un relato dependiente de un narrador omnisciente. Delibes se dio cuenta de que así la novela no funcionaba, y no le dio pena, la descartó por completo y volvió a escribirla, partiendo de cero, en la forma que hoy la conocemos. Las primeras novelas de Delibes obedecen a una técnica tradicional y además se percibe que son novelas muy primerizas,
en las que se manifiesta de manera demasiado evidente la idea que se quiere transmitir. Son novelas de tesis. En La sombra del ciprés es alargada, 1948, el protagonista narra su propia vida en primera persona desde su infancia hasta la madurez. Puede considerarse una novela de formación o Bildungsroman con la evolución habitual en este tipo de novelas. El aprendizaje de juventud, los años de peregrinación y, por último, el perfeccionamiento. No digo las palabras en alemán, aunque las tengo escritas porque no sé alemán y lo iba a pronunciar mal. Sin duda, la parte más reseñable de esta novela, y probablemente la que la salva, es la primera, en la que el protagonista, un niño llamado Pedro, que es huérfano, va a estudiar a Ávila a casa de un maestro, don Mateo de Lesmes, que transmite al niño una concepción pesimista de la vida, concepción que se verá ratificada por su propia experiencia, con la muerte de su mejor amigo siendo aún un niño. Lo que domina en esta novela no son los hechos, sino las meditaciones que esos hechos suscitan en el protagonista. Las anécdotas solo cumplen una función: moldear el carácter de Pedro y servirle de motivo de reflexión. No hay apenas evolución psicológica ni riqueza de matices. Lo que interesa es el conflicto de ideas. Por eso se relatan las anécdotas de manera rápida y concisa, sin explayarse en ninguna de ellas. En La sombra del ciprés es alargada, se impone una concepción pesimista de la vida, aunque superada por el sentido cristiano del escritor. El propio Miguel Delibes no tenía en mucha estima esta novela, ganadora del premio Nadal en 1944. Pero, eso sí, él mismo reconoció que este premio le sirvió como estímulo en su carrera de escritor y que si no lo hubiera ganado, no hubiera seguido escribiendo como novelista. Será su tercera novela, El camino, 1950, la que marque un primer hito en su trayectoria. El propio Delibes será consciente de este giro en su obra. Dice: en El camino me despojé por primera vez de lo postizo y salí a cuerpo limpio. La historia relatada es sencilla. Un niño rememora su vida infantil la noche anterior a tener que abandonar su pueblo para ir a estudiar a la ciudad. Parece que el protagonista intuye que marchar a la ciudad supone cerrar una etapa de su vida y despedirse definitivamente de un mundo entrañable, su pueblo. Sobre esta sencilla trama se tejen un conjunto de anécdotas independientes. Y por encima de las anécdotas se erigen dos grandes temas. Primero, el despertar a la vida de un niño. Y segundo, la reivindicación de un modo de vida natural y de una cultura tradicional que están siendo sacrificados en aras del progreso material. Voy a leer una cita de la novela. A Daniel el Mochuelo le dolía esta despedida como nunca sospechara. Él no tenía la culpa de ser un sentimental, ni de que el valle estuviera ligado a él de aquella manera absorbente y dolorosa. No le interesaba el progreso. El progreso, en verdad, no le importaba un ardite. Y en cambio le importaban los trenes diminutos en la distancia y los caseríos blancos y los prados y los maizales parcelados y tantas otras cosas del valle. Sin embargo, todo había de dejarlo por el progreso. Él no tenía una autonomía ni capacidad de decisión. El poder de decisión le llega al hombre cuando ya no le hace falta para nada, cuando ni un solo día puede dejar de guiar un carro o picar piedra si no quiere quedarse sin comer. ¿Para qué valía entonces la capacidad de decisión de un hombre si puede saberse? La vida era el peor tirano conocido.
Bueno, cuando la vida le agarra a uno, sobra todo poder de decisión. En cambio, él todavía estaba en condiciones de decidir, pero como solamente tenía 11 años, era su padre quien decidía por él. ¿Por qué, Señor, por qué el mundo se organizaba tan rematadamente mal? Hay también un fino humor siempre en las páginas de Miguel Delibes. Desde el punto de vista narrativo, Delibes utiliza una técnica tradicional. El relato está contado en tercera persona por un narrador omnisciente. Pero la omnisciencia autorial se combina con omnisciencia selectiva. Unas veces la narración-descripción se debe a esa voz objetiva y entonces el lenguaje es más seleccionado, y otras se debe a la visión del propio protagonista. En suma, ve el niño protagonista, aunque su visión nos la transmite un narrador. Desde el punto de vista narratológico, la clave pues está en la novelización del punto de vista del protagonista, que es precisamente un niño. De ello habla Alfonso Rey, luego leeré una cita suya. En el camino se deja sentir un tono elegíaco que desvela, más allá del amor de Delibes por su tierra, el lamento por una sociedad y una cultura en vías de desaparición. Esta misma idea se materializa en El diario de un cazador, 1955, obra en la que se noveliza el contraste campo-ciudad y la masiva migración de las zonas rurales a las ciudades. La historia es también sencilla. Lorenzo es un joven bedel en una ciudad de provincias, es soltero, vive con su madre. Su principal afición es la caza. Se siente orgulloso de sí mismo y muestra ciertas ambiciones. Se enamora de una joven y asistimos al noviazgo que acabará en boda. Es esta una novela de personaje, narrada, como su título indica, en forma de diario, en primera persona. Se trata de un retrato de una existencia humilde, presidida por una concepción providencialista de la vida. Lorenzo es vitalista, optimista por naturaleza y tiene una clara conciencia de dignidad. La suya es una existencia que supera los sinsabores cotidianos a través de la vivencia de la naturaleza y de la caza. La fórmula del diario nos permite conocer la perspectiva del personaje. El protagonista narra un hecho y lo comenta desde su perspectiva. Recrea desde dentro del sistema de valores y creencias del personaje, es decir, noveliza también el punto de vista. Dice Alfonso Rey a este respecto: la novelización del punto de vista permite a sus personajes que se conviertan en narradores de sus vidas y que expongan al lector su sistema de creencias, sin que el autor interponga su interpretación. Gran logro de la novela es también el uso del lenguaje coloquial, a veces incluso barriobajero. El diario de un cazador tendrá una primera continuación con El diario de un emigrante, 1958. Animados por un tío de Ana, el matrimonio decide emigrar a Chile para hacer fortuna. Allí todo es distinto, hasta la casa. Y por supuesto también el lenguaje. Y un gran logro de esta novela es el reflejo de las peculiaridades lingüísticas de Chile. El tío resulta ser un explotador y Lorenzo prueba otros trabajos y negocios propios sin éxito. Al cabo de un año, después de que nazca su hijo y gracias a un premio de lotería, pueden volver a España y reincorporarse a su puesto, pues se había beneficiado de una excedencia temporal. Casi 40 años después, Delibes revivirá a su querido personaje en El diario de un jubilado, 1995. Lorenzo, tras 20 años de bedel y otros 20 en una empresa privada, se prejubila y recibe una pequeña indemnización.
Se ha convertido en un ser materialista que está a punto de caer en una estafa de tipo sexual. Bueno, le es infiel a su mujer y le hacen chantaje. Para completar los ingresos de su pequeña pensión realiza varios trabajos, entre ellos señor de compañía de un poeta, vieja gloria local, al que abandona por su equívoca sexualidad. Su hijo está bien colocado y su hija es también funcionaria en Mallorca, se casa por lo civil, cosa que no acepta la madre, etcétera, etcétera. Finalmente, al ser víctima de una salmonelosis que le pone al borde de la muerte, su esposa Ana acude a ayudarle y le perdona. Y juntos deciden buscar una residencia en la que poder vivir con tranquilidad sus últimos años. La línea iniciada con el camino de reivindicación de la vida rural frente al amenazador y alienante progreso se continúa con otras obras como Las ratas, del 62, y Viejas historias de Castilla la Vieja, del 64. Pero, como he anticipado, no puedo detenerme en todas ellas. Hasta 5 horas con Mario, 1966, Delibes se había servido en sus novelas de las técnicas tradicionales del relato, o bien narración en primera persona, por el propio protagonista, narración omnisciente en tercera persona, en El camino, Las ratas, y la forma de diario en Diario de un cazador o Diario de un emigrante que acabamos de mencionar. A mediados de los años 60, Delibes sorprende con un relato que, aunque está enmarcado por dos breves pasajes narrativos, se desarrolla a modo de flujo de conciencia de una viuda ante el cadáver de su esposo. 5 horas con Mario desarrolla el tema de la crisis de un matrimonio de clase media, cuyas distantes vidas dejan traslucir al fondo el conflicto de las dos Españas. Se rememoran episodios de la guerra civil, se denuncia la fuerte estratificación social, la falta de libertad bajo la dictadura, la censura, el abuso de poder de las fuerzas del orden, etc. Para ofrecer esa visión reducida y tendenciosa de la realidad que era tan frecuente en la España de los años 60, la mejor manera de hacerlo era a través de la visión de un solo personaje, negada además la posibilidad, toda posibilidad de diálogo al estar muerto el interlocutor. A través de la mirada necesariamente subjetiva y parcial del único personaje vivo, a través del monólogo interior, primario y a veces inconexo, el autor consigue que conozcamos dos concepciones contrapuestas de la vida y de la sociedad, y consigue además que nuestra simpatía se incline paradójicamente hacia el protagonista privado de voz. Recuerdo, Carmen Sotillo tiene en la mano una Biblia y la abre de forma arbitraria y lee una pequeña frase de la Biblia y después hace un flujo de conciencia muy rápido. Entonces tengo un texto delante, no quiero leerlo completo porque es más largo, pero del célebre episodio en el que Mario es detenido en un parque por un policía de madrugada, él va en bicicleta y es detenido. Voy a leer solo unas líneas. Dime la verdad, tú te caíste. El guardia lo dijo y un guardia no miente por mentir. Que bien mirado, un guardia a las 3 de la mañana es como el ministro de la Gobernación. Te daría el alto y tú te asustaste y te caíste. Lógico, por eso te salió aquel moratón en la cara. Lo que pasa es que tú tienes la debilidad de la bicicleta, de siempre, que menudos sofocones me has hecho pasar. Y antes de reconocer que te habías caído, después de tanto presumir con los chicos, tal, te inventaste lo del puñetazo y todo aquel lío de la pistola. Cuentos chinos, mira tú, que digas que venías cansado de corregir ejercicios, que eso sí debe de ser muy latoso, lo comprendo, etcétera, etcétera.
No obstante, el gran mérito de la novela es que evita un maniqueísmo tajante, y esto lo consigue mediante la perfecta adecuación de técnica e historia. Creo importante resaltar que la consideración del público lector hacia esta novela ha cambiado con el paso de los años, y a este respecto puedo aportar mi propia experiencia personal. La primera vez que leí 5 horas con Mario me sentí fascinada por el protagonista masculino, a pesar de no conocerlo, sino a través de los reproches que le hace Carmen. Y juzgué con rigor e incomprensión a esa mujer convencional y mediocre. Sin embargo, con los años, en sucesivas lecturas, mi mirada fue capaz de traspasar la corteza de esos reproches e ir al fondo de ellos. Carmen, creo, no es más que una víctima de sus circunstancias. Su esposo es un progre que quiere cambiar el mundo, pero que no se cuestiona cambiar sus relaciones personales con su esposa. Por testimonio del biógrafo del escritor Ramón García, sabemos que el propio Delibes varió su consideración hacia estos personajes con el paso de los años. Y sin duda influyó en esa evolución el punto de vista aportado por Lola Herrera y Josefina Molina, protagonista y encargada de la puesta en escena respectivamente de la adaptación teatral de la novela realizada en 1979. Pero si estas variaciones en la percepción de la novela a lo largo de los años han sido posibles, es porque esa variedad de matices estaba implícita en la novela original. Como he dicho antes, el gran mérito de 5 horas con Mario es que evita el maniqueísmo. A pesar de que conocemos la historia desde la perspectiva de un solo personaje. El monólogo de Carmen Sotillo, lleno de reproches hacia Mario, deja que afloren sutilmente distintos puntos de vista y distintas concepciones vitales. Este perspectivismo, conseguido a partir de una técnica basada en la perspectiva individual, el monólogo interior, es sin duda el gran logro de la novela. En Parábola del náufrago, 1969, Miguel Delibes lleva a cabo otra experiencia formal, tanto en la técnica como en el lenguaje. Se trata de una novela kafkiana que gira en torno al tema del abuso de poder y la consecuente alienación del hombre. Parábola del náufrago es, sin duda, la más experimental de todas las novelas escritas por Delibes. En cuanto a la fórmula narrativa, aunque el relato depende de un narrador omnisciente en tercera persona, este se distancia de la historia y de los personajes por 2 procedimientos expresivos, muy curiosos. Primero, mediante el uso de paréntesis reiterativos innecesarios. Ejemplo, acongojaba a Jacinto, ¿quién? Entre paréntesis, Jacinto, para evitarlo, etcétera, etcétera. O sea, son paréntesis que lo que hacen es entorpecer la lectura, la narración. Es decir, retarda la comunicación. El segundo procedimiento es la designación explícita en determinados pasajes de los signos de puntuación utilizados, como si estuviera dictando en voz alta a otra persona. Por ejemplo, tras la verja, coma, a la derecha de la cancela, coma, junto al alerce, coma, se hallaba la caseta de Genaro, abrir paréntesis. Bueno, de esta manera parece interponerse una barrera entre narrador y lector, barrera que sugiere y simboliza la irracionalidad de una sociedad dictatorial y la imposibilidad de comunicación en ella. En cuanto al lenguaje, concebido no ya como medio de comunicación, pues esta parece imposible, sino como instrumento de conflicto, asistimos a su destrucción, materializada en un movimiento
titulado Por la mudez a la paz, liderado por el protagonista Jacinto San José. Y que consiste este movimiento, este procedimiento, esta propuesta lingüística, dice que como el lenguaje no sirve para comunicar, no une a las personas, pues por lo menos utilicémoslo lo menos posible. Entonces lo que hace es reducir la extensión de las palabras y las frases a la mínima expresión, y nunca mejor dicho. Leo. Texto into del disco constituto del movo por la mudez a la paz, prono por don Jazo San José Niño. Queros amos, 2 palas para daros la bienvena y deciros que estamos en el buen campo, etcétera. No leo más, la verdad es que es muy divertido, pero ya digo que siempre, a mi modo de ver, hay un fondo de humor, de ironía en la narrativa de Delibes, a pesar de las tragedias que nos relata y en este caso todavía más allá. Bueno, más allá de la sonrisa que nos despiertan las reglas y la ejecución del nuevo sistema lingüístico, lo que prevalece en esta novela es el sentido de alienación del hombre en una sociedad opresiva y materializada. Una vez más, las nuevas vías expresivas transitadas por Delibes están en perfecta correlación con el tema general del libro. Muy significativo es también el mensaje transmitido en el disputado voto del señor Cayo. En esta novela se pone de relieve el contraste entre la vida rural y la urbana. En las primeras elecciones democráticas en España, tras el franquismo, un grupo de jóvenes políticos recorren distintos pueblos a la caza y captura del voto. El candidato que ha visitado el pueblo del señor Cayo descubre en este hombre de campo toda la sabiduría, la honradez y la paz de las que carece el hombre urbano. Así puede afirmar: hay que asomarse al pueblo, ahí es donde está la verdad de la vida. Y poco después se lamenta: no hay derecho a esto, a que hayamos dejado morir una cultura sin mover un dedo. Paso a la siguiente novela, que es Los Santos Inocentes, 1981. Esta novela muestra la vida de una familia campesina sometida a las arbitrariedades y abusos del señorito para el que trabajan. Se denuncia la actitud autoritaria del patrón, pero también el servilismo y la falta de coraje de los campesinos. No obstante, la novela se abre a la esperanza en 2 direcciones. Por una parte, los hijos, que son algo más independientes. El hijo, por ejemplo, rechaza una propina que le da el señorito cuando le ha acompañado a casar. Por otra parte, el desenlace muy duro. El desenlace se abre a una cierta justicia poética, ejecutada precisamente por parte del personaje más inocente. Azarías, recuerdo, ahorca al señorito Iván después de que éste disparara cruelmente contra un ave que aquel tenía semiamaestrada. Los Santos Inocentes se sirve también de un procedimiento narrativo novedoso. Leo un pasaje. Y le instaba, le apremiaba, le urgía el señorito Iván, hasta que Paco el Bajo farfullaba entre sollozos. De que poso el pie es como si me lo rebanaran por el empeine con un serrucho. No vea el dolor, señorito Iván. Y el señorito Iván: aprensiones, Paco, aprensiones. ¿Es que no puedes ayudarte con las muletas? Y Paco el Bajo: ya ve, a paso tardo y por lo llano. Pero amaneció el día 22 y el señorito Iván, R. se presentó con el alba a la puerta de Paco el Bajo en el Land Rover marrón. Venga arriba, Paco, ya andaremos con cuidado, tú no te preocupes. Y Paco el Bajo:
que se acercó a él con cierta reticencia. En cuanto olió el sebo de las botas y el tomillo y el espliego de los bajos de los pantalones del señorito, se olvidó de su pierna y se subió al coche mientras la régula lloriqueaba. A ver si esto nos va a dar que sentir, señorito Iván. Y el señorito Iván, tranquila régula, yo te lo devolveré entero, etcétera, etcétera. Creo que esta novela es muy conocida, aunque solo sea por la versión cinematográfica. Bueno, como puede verse, el narrador omnisciente parece solidarizarse hasta tal punto con los personajes que la narración y el diálogo se suceden entremezclados, sin las marcas convencionales que distinguen a este. Lo normal en la narrativa, todos lo sabemos, es un pasaje narrativo, a lo mejor luego un verbo de lengua o sin el verbo de lengua, la raya que marca el parlamento de un personaje, luego otro, a veces intercalado con guiones, dijo Paco. Aquí no, aquí todo se sucede, a veces sí cambian los párrafos, pero no hay esos signos convencionales para el diálogo. Es decir, que de alguna manera aparece entremezclado lo que dice el narrador, que sí que tiene un lenguaje un poco más rico, y lo que dicen los personajes, que además son bastante parcos. Y las frases suelen ser breves. Pero, como digo, es un caso curioso de solidaridad lingüística, porque a veces los pasajes del narrador también se ven impregnados del lenguaje popular de los personajes, de forma que a veces pues es difícil distinguir si está hablando el narrador o un personaje. Bueno, la adecuación de esta fórmula narrativa al contenido es absoluta. El narrador se identifica totalmente con el paisaje, con las vidas y con el habla de sus personajes, hasta fundirse con ellos. Es un caso de solidaridad, no solo ideológica, sino material. La última novela escrita por Delibes, El hereje, 1998, se presenta como su testamento literario. Se trata de la única novela histórica de Delibes y cabe resaltar de entrada la lograda reconstrucción de la época, para la que Delibes se documentó exhaustivamente. La novela es un magnífico retrato de un personaje entrañable que, en un medio hostil, busca su realización personal. Cipriano Salcedo, español del siglo XVI, busca la verdad y la fundamentación de su fe. Sus inquietudes le llevan a entrar en contacto con miembros de los círculos reformistas. La intransigencia de la España contrarreformista le lleva a tener que elegir entre conservar la vida y mantener sus creencias, sí, entre conservar la vida o mantener sus creencias. Todos sabemos el desenlace, la fidelidad a sus principios le llevará a la hoguera. La novela es un magnífico fresco de la España del siglo XVI. Contemplamos la fuerte estratificación social, los convencionalismos, la educación coartante, la sexualidad reprimida y perseguida, pero, sobre todo, la sinrazón del poder establecido y la ausencia de caridad de la Iglesia y de las instituciones dependientes del poder civil y del eclesiástico. Así pues, más allá de la ambientación histórica y del caso concreto, prevalece la reflexión sobre unos temas universales y atemporales, como la intolerancia, el fanatismo, el abuso de poder. En su última novela, Delibes convierte en tema literario lo que ha estado latente a lo largo de todas o de muchas de sus novelas, como es la intolerancia,
la defensa de la libertad ideológica, de la razón, de la tolerancia, etc. Y su oposición a determinados poderes. Estaba implícito, pero aquí lo hace más explícito. Después de este rápido repaso por la narrativa de Delibes y a modo de recapitulación, voy a centrarme brevemente en lo que yo he querido titular el compromiso ético y estético de Miguel Delibes. A lo largo de esta charla, recorriendo algunas de sus novelas más conocidas, he ido ya apuntando algunas claves de dicho compromiso. Decía Miguel Delibes que la novela hoy, antes que divertir, para eso ya está en el cine comercial y la televisión, debe inquietar. Y en otro lugar insiste en ello. Nuestra misión consiste en criticar, molestar, denunciar, aguijonear el sistema de hoy y el de mañana. Así es toda la obra de Miguel Delibes, una obra marcada por el compromiso ético y social. El compromiso ético de Delibes se concreta en dos objetos prioritarios, el hombre y la naturaleza. En cuanto al primero de estos objetos, se ha dicho que Delibes es un escritor de personajes. El lector podrá olvidar las anécdotas que se producen en unas novelas, casi la historia general, pero algunos de sus personajes resultan en sí mismos absolutamente inolvidables. Para Delibes, el individuo está por encima de la sociedad. Su ideal de vida es el hombre en armonía con el medio. Lamentablemente, Delibes conoce bien la realidad y sabe que la sociedad se convierte en una amenaza para la realización del hombre. En esa atención prioritaria al hombre, Delibes se ha detenido a menudo en los seres más vulnerables. En primer lugar, en los niños, como decía Fernando. Son protagonistas de sus novelas El camino, Las ratas, El príncipe destronado, la primera parte de La sombra del ciprés es alargada y de muchos de sus cuentos, como el espléndido, casi una novelita corta, La mortaja o, por ejemplo, también Tres pájaros de cuenta, inspirado en la experiencia de sus hijos pequeños con estos animales. Delibes se deleita en los personajes infantiles porque, como él mismo afirma, el niño es un ser que encierra toda la gracia del mundo y tiene abiertas todas las posibilidades. Testimonio de 1999. El escritor tiene una capacidad especial para captar la mentalidad infantil. De las manos de sus niños asistimos al despertar de la vida. Nos complacemos con su ingenuidad y su naturalidad, con su humor a veces desinhibido, como ocurre en El príncipe destronado. Aunque, lamentablemente, los niños que pululan por las novelas de Delibes son pronto expulsados del paraíso, porque se impone una ley cruel, la muerte. Así ocurre en La sombra del ciprés es alargada, El camino, Las ratas, La mortaja. También se ha ocupado Delibes de los ancianos, no nos olvidemos. En su novela La hoja roja, escrita cuando él tenía 39 años, el protagonista es el viejo Eloy, que tras su jubilación busca un poco de calor humano mientras espera la muerte. El título está tomado de la hoja roja que tenían los librillos de papel de fumar cuando solo quedaban 5, para recordar que había que comprar otro. El sentido metafórico es desvelado por el protagonista en varias ocasiones. Me ha salido la hoja roja en el librillo de papel de fumar. En cuanto a la naturaleza, la actitud de Delibes hacia ella es sumamente moderna, pues defiende lo que hoy llamamos un desarrollo sostenible. Ama la naturaleza y denuncia el deterioro que está sufriendo en pro de un progreso malentendido. En este concepto de desarrollo sostenible, que diríamos hoy, entra también su visión de la caza. Muchas personas en nuestra sociedad actual condenan esta práctica en sí misma
y ven como algo contradictorio el amor de Delibes por la naturaleza y su afición a la caza. Sin embargo, hay que entender que la caza ha sido un medio de sustento habitual y necesario en el mundo rural hasta hace muy pocas décadas, o yo diría que hasta hoy mismo. Las familias dependían de la caza para complementar su dieta cárnica. Delibes defiende y practica un tipo de caza controlada y sostenible que mantenga el equilibrio ecológico entre las especies. Y por supuesto, como digo, la caza tiene esa finalidad de complementar la alimentación. No hay complacencia en la muerte de los animales sin más. Es simplemente una forma ancestral de conseguir alimento. Por eso, el señorito Iván, que sí dispara al pájaro amaestrado por Azarías solo por el placer de disparar, él sí sufre esa justicia poética. El compromiso estético de Delibes se concreta en dos aspectos fundamentales, la técnica y el estilo. Ya me he referido cómo Delibes siempre busca adecuar la técnica narrativa a la materia, a la historia que va a relatar. Y eso le lleva pues, a técnicas narrativas muy diversas. Pero sí quería dedicar unos segundos a la cuestión del estilo, a la que ya nos hemos referido, al riquísimo lenguaje, a la riqueza léxica, tanto en los pasajes narrativos como en las voces de sus personajes. Delibes declara que lo único que él pretende es llamar a las cosas por su nombre y saber el nombre de las cosas. En efecto, Delibes llama a cada cosa por su nombre y ello implica un conocimiento y una defensa del lenguaje propio del ámbito rural. Es tal la amplitud del léxico utilizado por Delibes que ha merecido en los últimos años dos estudios importantes que se han concretado en la publicación de sendos diccionarios, de Jorge Urdiales y Luciano López Gutiérrez. Pero esta riqueza verbal no significa que Delibes conociera desde niño cada una de las palabras que utiliza, sino que tuvo siempre la curiosidad de aprender y preguntó a los lugareños los matices de cada término. Saber el nombre de las cosas implica una voluntad de mantenimiento de ese léxico en peligro de extinción o incluso una voluntad de recuperación y de aprendizaje. La riqueza léxica de la escritura de Delibes abre nuestro mundo conceptual porque nos hace recuperar muchas realidades que hemos olvidado al perder las palabras que las nombran. Bueno, para terminar voy a comentar algo que comento también en el artículo al que se ha referido en Ínsula, ¿no? No es necesario que los investigadores y los académicos nos esforcemos en reivindicar la figura de Delibes en este año de conmemoración del nacimiento. Lamentablemente, conmemoración deslucida y reducida, ¿verdad?, por los efectos del COVID. Bueno, de esta pandemia terrible que padecemos. La realidad es que el escritor tiene un amplísimo público fiel que se ha emocionado con las historias, con los personajes, con su defensa de la naturaleza y del hombre, con su reivindicación de la cultura popular. Esta alta estima por el escritor quedó patente en una encuesta realizada en 2019 por el suplemento literario ABCXL semanal y Senda, con motivo del Día del Libro. La encuesta se planteaba en los siguientes términos. ¿Cuál es el escritor español por excelencia? Y se especificaba el que representa mejor lo español o cuya lectura permite acercarse con mayor rigor a la comprensión del carácter, la historia, la naturaleza de España. Resulta significativo que después de los incuestionables primer y segundo lugar, obviamente Cervantes con el 29% y Pérez Galdós con el 16%, el tercer autor seleccionado sea Miguel Delibes, con un 11%, delante
por delante, quiero resaltarlo, de autores como Francisco de Quevedo, García Lorca, Antonio Machado o Valle Inclán, y de algunos con bastante. Recojo unas muestras de los testimonios reproducidos. Ha plasmado la esencia de los españoles, el campo y la tragedia. Otro. Supo plasmar de forma magistral el paradigma de la esencia española, de todos aquellos que fueron silenciados, arrinconados y construyeron con su humilde existencia la intrahistoria de este país. Otro testimonio. Es capaz de ahondar en la España profunda, la que no se ve, pero nos define e identifica. Bien, es indudable que los lectores, mejor que nadie, han sabido descubrir y apreciar el compromiso ético y estético de Miguel Delibes. Y como decía Fernando, tenemos allí un gran trabajo también como profesores que somos para animar a las nuevas generaciones a que sigan profundizando en el conocimiento de Miguel Delibes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Ha sido una delicia. Yo creo que esto va a fomentar que las personas que no se hayan acercado o que haya pasado mucho tiempo sin que se hayan acercado a leer a Delibes, les va a entrar las ganas y le va a dar las pistas precisamente para conocer mejor su obra y su gran legado en nuestra lengua. Muy bien, yo no sé si hay preguntas, María Laura. Yo cuando puedo, sí. Más que preguntas, algún comentario, porque sí, todo ha sido tan interesante que creo que merece que expresemos nuestro aprecio para los dos. Porque por un lado ha sido este enfoque muy actual, muy moderno, con el que Fernando ha ilustrado la actividad de la Fundación, es de grandísimo interés. Y por el otro, María Pilar ha hablado tan claramente y con tan profundo conocimiento de la obra que resulta una clase magistral que creo que hay que guardar para presentársela a los estudiantes. Es un ejemplo repito, claro, profundo, metodológicamente muy avanzado, todo muy interesante, de verdad, muy interesante. Yo leí Las ratas, El diario de un cazador, El príncipe destronado, y por lo que se refiere a 5 horas con Mario, asistí en el teatro del Escorial, asistí a la representación con una amiga española que murió muy joven y que vivía en Toledo y me acompañó a verla. Pasando a Parábola de un náufrago, que también seguí cuando salió todo el comentario, creo que hay que verlo no solo en esta gana de experimentar que tenía el mismo Delibes, sino un poco en el contexto. No es el momento de Juan Benet, de Torrente Ballester, ¿no? Hay muchos intentos de experimentar lo que viene de Europa también, de Francia en aquel momento, o de Alemania, etc. Por lo tanto, se sitúa en un momento difícil para España, ¿no? Porque no era tan fácil tener relaciones con Europa y con la cultura occidental. Delibes capta esta necesidad de novedad, de adecuar el contenido a la forma, etc., y lo experimenta en este libro, que recuerdo que dejó también a muchos perplejos, no fue aceptado por todos.
Lo siguiente lo he leído menos, es decir, el diputado, el voto de Cayo, los santos inocentes, esos lo seguí porque poco a poco mis compromisos académicos aumentaban, tenía menos tiempo para leer novelas. Repito, una pregunta que quiero hacer, como yo recuerdo haber tenido mucha dificultad en el aspecto del léxico cuando leía Las ratas, El diario de un cazador, etc. Estas obras que se han editado ahora, de las que hablaba Beatriz, ¿tienen notas, por ejemplo, desde el punto de vista lexical o no? ¿Quién me contesta? ¿Fernando o María? Es igual para mí. Yo voy a dar una respuesta parcial, como no experto que soy en la obra de Delibes, pero estoy convencido de que Pilar posteriormente me va, si no a corregir, probablemente a complementar de forma magnífica. En una de las últimas obras, la última obra narrativa de Delibes, El hereje, que además fue una obra significativamente diferente de lo que había hecho hasta entonces, ha sufrido distintas ediciones a lo largo de su trayectoria y el año pasado se publicó por fin lo que para muchos de nosotros es la consagración de una obra, que es su edición crítica en la editorial Cátedra, a cargo de Mario Crespo. ¿Eso qué significa en las letras españolas? Bueno, pues a esa edición van solo obras escogidas de autores escogidos normalmente. Sí, sí. Son digamos, un icono, ¿no?, dentro de la literatura en español. Y particularmente en esa obra, Mario Crespo, colaborador de la Fundación, pero un gran experto no solo en Delibes, sino también en Menéndez Pelayo, hizo una investigación bastante profunda sobre la documentación previa que había hecho Delibes para poder escribir esta novela sin dar la sensación de que estaba aterrizando en el siglo XVI como un paracaidista, sino realmente un trabajo muy consolidado. Hay una parte muy significativa de esas anotaciones, que son más de 1000, que hace especial referencia al léxico, hace especial referencia al uso de determinados tipos de prendas o vocabularios fundamentalmente rurales o agrícolas que tienen lugar en la novela. Seguramente no solo El hereje, sino algunas de sus obras más estudiadas, quizás El camino o Los santos inocentes, 5 horas con Mario, cuenten con ediciones que sean comentadas con anotaciones significativas en cuanto a lo léxico. Pero aquí sí voy a ceder el testigo a Pilar, que creo que va a dar una respuesta muchísimo más completa y documentada que la mía. Realmente es difícil, no, las obras completas no tienen vocabulario, digamos, las últimas ediciones. Sí tiene Delibes, como ha sido tan editado, sí tiene ediciones especiales didácticas. Tiene varias ediciones didácticas. Nosotros mismos, la Cátedra Miguel Delibes, editó en coedición con Iberoamericana Verwerth, una colección que se titulaba Lecturas Españolas Contemporáneas, y el número 1, lógicamente, era de Miguel Delibes, era Viejas Historias de Castilla la Vieja. Entonces allí sí, hay incluso actividades para el aula. Pero claro, es que sería... es tan rico que es que resultaría casi pesado el tener a pie de página notas continuas. Por otra parte, siempre allí es muy peligroso porque el editor nunca sabe dónde está el límite. Yo a lo mejor pienso que la palabra teso es, bueno, ya sabemos porque es que la pone el propio Delibes como ejemplo, ¿no? Pero ¿dónde está el límite? Entonces yo creo que lo que sí hay que tender para nuestros alumnos es buscar ediciones didácticas, que ya digo que las hay. Y luego, ya digo, hay 2 diccionarios especiales de Jorge Urdiales y Luciano López
ahora se me ha ido el nombre. Y bueno, por ejemplo, en la página web de la Cátedra Miguel Delibes, el diccionario, la primera versión que hizo Jorge Urdiales, la tenemos también como herramienta, porque él nos generosamente nos lo cedió, y entonces, bueno, quiero decir que siempre hay forma fácil de estar leyendo y teniendo un vocabulario especializado al lado, ¿no? En el ordenador. Pero claro, ya digo, yo veo dos inconvenientes. Una, que la lectura se interrumpe mucho, sí, y en segundo lugar, pues que dónde está el límite, ¿no? A lo mejor para mí una palabra es fácil y para el lector es difícil. Entonces es a veces difícil establecer esos límites. Bueno, sí, muchas gracias. Comprendo esas observaciones. Claro, ahora, además, en mi época no teníamos el diccionario, por lo tanto, ahora creo que será mucho más fácil. Bueno, sigo con mis felicitaciones. Bueno, y me despido de ustedes. Muchas gracias, Caterina, por tu intervención. Y bueno, y además ahora es mucho más fácil también teniendo muchos diccionarios como el propio de la Real Academia de la Lengua, que se puede consultar de manera gratuita en línea, y todos los recursos que tenéis vosotros, tanto en la cátedra de la universidad como en la Fundación Miguel Delibes. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues primero quería felicitar a María Pilar Celma porque ha dado una clase muy interesante para mis alumnos sobre la trayectoria narrativa de Miguel Delibes, que es un autor del que se van a tener que examinar en esta sección internacional de español para el examen de Stato italiano. Así que muchas gracias por la charla y por toda la información, que espero que mis alumnos hayan tomado nota, como les he dicho. Pues mi pregunta era para Fernando Zamácola, porque como ha dicho que en la Fundación tienen material didáctico adaptado para los alumnos, pues yo le quería decir que nuestros alumnos de la sección internacional española de Palermo son alumnos italianos que tienen el español como segunda lengua, y nosotros tenemos que leer uno de los cuentos de Viejas Historias de Castilla la Vieja. Ha dicho María Pilar Celma que hay una edición adaptada a la que yo no he tenido acceso. Es muy difícil conseguir aquí ediciones adaptadas que vengan a Palermo. Quería saber si hay alguna edición adaptada en la Fundación a la que podamos tener acceso, o si hay algún material al que podamos tener acceso, para darles una visión un poco más cercana de Miguel Delibes. Muy bien, gracias, Esperanza, por tu pregunta. Ojalá saquen muy buena nota en su examen de Delibes. Espero que sus sí. alumnos. Nosotros tenemos material expresamente diseñado para alumnos de diferentes rangos de edades: infantil, primaria, secundaria, bachillerato, relativo, algunos de ellos a la figura de Miguel Delibes, tomando como referencia su vida, y algunos de ellos relativo a algunas de sus obras. ¿De acuerdo? Desde hace ya aproximadamente 3 años llevamos a cabo un programa específico de formación a profesores que se llama Delibes en el aula, en el que facilitamos a profesores tanto de primaria como de secundaria, por un lado, qué obras son las más apropiadas para esos rangos de edades; en segundo lugar, cómo tratar esas obras, cómo acercarlas a sus alumnos y qué tipo de dinámicas llevar a cabo con ellas. Y además tenemos unos ciertos materiales didácticos al respecto. Para vuestro caso en particular, mi consejo es que por favor nos escribas a la Fundación, tan sencillo como información@Fundación Miguel Delibes o Beatriz@Fundación Miguel Delibes, solicitándonos exactamente qué es lo que necesitas. En el caso en particular que hablas de Viejas Historias de Castilla la Vieja, en su día trabajamos en un análisis específico sobre uno de los relatos que se llama El pueblo en la cara. Ese es el que tenemos que Uno trabajar. de ellos, claro, que Ese además es el que tenemos que trabajar. tiene un análisis muy bonito, muy profundo, habla de la oralidad y habla de distintos aspectos muy, muy interesantes. Yo creo que ahí tenemos material que os puede resultar útil, ¿de acuerdo?
y estaremos encantadísimos, por supuesto, de ponerlo a vuestra disposición. Pero independientemente de lo que nosotros tengamos hecho, precisamente algo que estamos intentando hacer ahora en la Fundación es también trabajar un poco bajo demanda. Es decir, una cosa es lo que nosotros proponemos con nuestra mejor intención y a partir de lo que pensamos que debemos hacer, y otra cosa es lo que las distintas audiencias nos hacen saber que les interesa. Y si en este caso, Esperanza, nos dices, estamos intentando profundizar en este o en este otro aspecto, nosotros... Sí, nosotros... Adelante. Bueno, yo lo he relacionado estos cursos anteriores pues con esta idea de la España vacía de Antonio del Molino, la España vaciada. Hemos visto algunos vídeos sobre de Sergio del Molino sobre esta historia de la España vaciada. Lo hemos relacionado también con Sicilia, con la Sicilia vaciada, que también se ha inventado un poco este término, pero bueno, me gustaría específicamente pues si hay algo más, ver cómo lo podemos trabajar. Ese concepto en particular de la España vacía, que después ha degenerado en España vaciada, por Sergio del Molino, nosotros hemos hecho algunas cosas al respecto y vamos a hacer muchísimo más porque encaja directamente con el tercero de los ámbitos de nuestra cuarta línea de acción, que era, te recuerdo, la defensa del medio rural, o del IBES como icono de la defensa del medio rural, que tenía 3 ámbitos. Uno era la dignificación, otro era la recuperación de un habla, unos oficios, unos saberes, ¿de acuerdo? Un conocimiento, y el tercero era precisamente la denuncia de ese abandono, de ese proceso de desertificación humana y medioambiental, pero que van ambos de la mano y en los que vamos a trabajar mucho. El año que viene tenemos previsto llevar a cabo todo un programa específicamente relacionado con ello. Estamos precisamente ahora acotando cómo lo vamos a trabajar, pero ya hemos hecho algo, ya hemos ido avanzando. Te recomiendo, por favor, que me escribas, escríbenos a la Fundación y te intentaremos facilitar, por un lado, lo que ya tenemos, pero insisto, de forma reactiva también queremos trabajar en función de lo que nos decís que vais necesitando o que es de vuestro interés. El email es información@fundacionmigueldelibes.es. Y hay otro, beatriz@fundacionmigueldelibes.es, y en caso de duda, mi correo personal, que es director@fundacionmigueldelibes.es. Muchas gracias. Como el IBES, tenemos la costumbre de no dejar ningún correo sin responder. Muchas gracias. Muy bien. Le damos la palabra a Sergio Sánchez, al profesor Sánchez, que quería hacer una pregunta a María Pilar. Sergio, hola. Hola, buenas tardes de nuevo. Querría preguntarle a la profesora Thelma lo siguiente. Después del repaso que ha hecho usted acerca de la obra narrativa de Delibes, me gustaría saber su opinión acerca de por qué la última obra que realiza como novela es una novela histórica, cuando él no había hasta ese momento realizado ese tipo de trabajos. Según usted, en su opinión, ¿qué le pudo llevar? ¿Qué interés, qué placer, qué necesidad pudo tener Delibes en hacer al final de su carrera literaria un trabajo tan intenso de profundización en el conocimiento de la España del siglo XVI y hacer una obra, una novela literaria también hecha como esa? Gracias. Bueno, pues todo lo que pueda decir va a ser... no tengo ninguna base para contestar, ningún dato. Quizá fue un reto, igual que hemos dicho, la profesora Caterina ha comentado antes que Parábola del náufrago en cierta medida es hija de su momento, porque es el momento del boom hispanoamericano, de todo el experimentalismo en España, Luis Martín Santos, Benet, todo lo que hemos dicho, pues en el momento ya empezaba, en los años 90 ya la novela histórica empezaba a tener bastante importancia. Luego hay otra circunstancia, y es que él tenía mucha relación y era amigo personal de un catedrático de historia de la Universidad de Valladolid, y con el que probablemente mantenía distintas conversaciones al respecto. Y luego
Yo creo que antes Fernando ha hablado del humanismo, el humanismo cristiano de Miguel Delibes, pero yo creo que él también tenía como, como una cierta necesidad de, sí, de ratificar su base de humanista cristiana, pero a la vez con el mismo espíritu crítico que había tenido en toda su trayectoria, de alguna manera también tenía que revisar lo que había supuesto en nuestra historia el cristianismo. Y verlo con una amplitud, con un perspectivismo y con una visión mucho más moderna, actual, crítica. Entonces, bueno, ya digo que todo lo que diga son lucubraciones, que no tengo ninguna base, pero hay distintas cosas. Desde luego, yo he dicho en la charla que de alguna manera hace explícito lo que había estado implícito en muchas otras obras. Quizá al final de su carrera, y él sabía que era su última novela, eso sí, lo dijo, también se había visto al borde de la muerte, porque ya había tenido, me parece recordar que en ese momento ya había tenido el cáncer, que lo superó, pero tal, ¿no? Entonces, no sé, es muy difícil decirlo, pero sí que veo muchas cuestiones que le pudieron llevar a eso, a esa revisión del cristianismo, más que del cristianismo, de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia, de las instituciones, de lo que había significado en la historia de España. Entonces él aborda la reconstrucción histórica, pero con esos temas de fondo, siempre con esa profundidad y con perspectivismo. No sé si he contestado, porque Sí. era Muchísimas pregunta gracias. inteligente, pero difícil, ¿eh? Muchísimas gracias. Respuesta igualmente muy inteligente, gracias. Muy bien. Yo creo que también apostillando a esto, Delibes era un grandísimo periodista y como buen periodista se documentaba de una manera siempre concienzuda. Y ese afán periodístico que él también tenía, yo creo que funcionó toda su vida, por lo que han ido comentando las personas que la han ido tratando a lo largo del tiempo a Delibes. Y esa curiosidad, que es la raíz de su escritura también, es un punto importante de conocer a la naturaleza, conocer el ser humano, conocer el medio ambiente, esa raíz del conocimiento que surge siempre en un escritor y en un periodista que era un estupendo periodista Delibes también, que muchas veces no se recuerda uno este tema y cómo impulsó también a escritores y a periodistas como el propio Francisco Umbral, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano a Valladolid. Así que, muy bien, pues si ninguna otra persona más quiere participar, hacer alguna pregunta o expresarse, pues podemos dar por concluida esta sesión de hoy en el Instituto Cervantes de Palermo, en esta sala virtual. Muchísimas gracias, Pilar Celma, Fernando Zamácola y a todos los presentes que estáis aquí, María Laura, como siempre, y a Leticia, que desde redes sociales, como saben ustedes, esto se ha transmitido también en directo en Facebook y está siendo grabado, y las personas que quieran acceder a la intervención de hoy de Fernando Zamácola y de Pilar Celma estará disponible en nuestro canal de YouTube del Instituto Cervantes de Palermo. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias por vuestra generosidad y vuestro tiempo. Y hasta siempre. Nos vemos en la siguiente, que también va a ser muy interesante.
Muchas gracias y felicidades al Instituto Cervantes de Palermo por la iniciativa. Gracias por el trabajo, Beatriz, María Laura, Leticia. Esta es nuestra casa. Siempre que queráis tener un foro para hablar de Delibes, llamadnos y estaremos encantados de recibiros. Nosotros también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.